¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes impartiendo un curso más aquí con CADEFI. Agradecemos que estén con nosotros el día de hoy, en esta mañana, para poder aprender un poquito más o poder aportarles un poquito más acerca de este tema, ¿no? Este tema relativamente novedoso, que es el control efectivo de las personas morales, ¿no? Vamos a platicar acerca de este tema y pues bueno, hay situaciones que a veces se nos presentan. Ahorita pues bueno, tuvimos un pequeño retraso, por lo cual les pido una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí para iniciar y pues con nuestro curso, ¿no?, del día de hoy. Que lleva por título Protección contra el control efectivo de las personas morales. Justamente vamos a platicar acerca de esta figura que, como les decía, es relativamente nueva en el Código Fiscal de la Federación. Ahorita en la introducción vamos a ver unos antecedentes, el antecedente más inmediato que existe en Código Fiscal acerca de esta figura. Vamos a ver exactamente de qué trata o a qué se refiere esta figura del control efectivo para las personas morales y también vamos a platicar acerca de cómo protegernos acerca de esta figura, ¿no? Cómo proteger a nuestros socios, a nuestros accionistas, a algunos representantes legales, directores generales, administradores únicos, cómo darles una protección legal y fiscal para esta figura, ¿no? Y pues bueno, y también durante el curso vamos a estar platicando acerca de diferentes cuestiones relativas a esta figura del control efectivo y pues bueno, nos vamos a dar cuenta que no nada más lo vamos a proteger específicamente contra el control efectivo, sino que consecuentemente pues también vamos a brindar una protección a estos socios o accionistas en cuanto a la responsabilidad solidaria, que es la figura, digamos, primordial o principal a través de la cual ronda o surge este control efectivo, ¿no? Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir platicando conforme avancemos en el curso. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, iniciemos. Algunos ya me ubican, ya me conocen. Para los que todavía no me conocen, pues bueno, yo soy el maestro Eliel Morales Lara. Y pues bueno, estamos participando una vez más aquí con CADEFI en este día de hoy para impartir este curso acerca de la protección contra el control efectivo de las personas morales, ¿no? Entonces esperamos ser claros en la información, que el material que prepare para ustedes les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, pues escríbanos, aquí estamos al pendiente de sus comentarios a través de WhatsApp y vamos a tratar de aportarles el mayor conocimiento posible o los mayores tips, información, legislación fiscal aplicable, etcétera, ¿no? Desde nuestro punto de vista vamos a tratar de aportarles algo a ustedes. Igual cada persona, cada contribuyente, cada contador, cada abogado, pues tiene un punto de vista diferente. Entonces, de igual manera, si hay alguna situación o alguna cuestión que yo comente y que ustedes consideren que puedan aportar algo aún más abundante o en un sentido contrario tal vez, ¿no? Puede ser también, pues bueno, no hay ningún problema. Ustedes háganoslo saber a través de los medios de contacto que tenemos aquí en CADEFI y va a ser para mí un gusto poder atenderlos, poder estar atendiendo sus dudas, sus comentarios y pues bueno, estamos aquí para poder ayudar o aportarles algo que les sea de utilidad, ¿no? Y pues bueno, sin mayor preámbulo, iniciemos con nuestro curso. Como les menciono, el título de nuestro curso es La protección contra el control efectivo de las personas morales. El material que preparé para ustedes inicia con el temario. Son 5 temas, a grandes rasgos son 5 temas que preparé para ustedes. Vamos a iniciar con una breve introducción en la cual vamos a platicar acerca del antecedente inmediato de esta figura en el Código Fiscal de la Federación y las reformas que se han dado en los últimos años y que han causado que esta figura pues tome tal relevancia, ¿no? Nuestro tema número 2 es el control efectivo. Como tal, vamos a platicar de esta figura, dónde está regulada, qué implica esta figura o qué supuestos son los que establece el Código Fiscal de la Federación para que se establezca este control efectivo
en una persona moral. Vamos a platicarlo y revisarlo a fondo. Nuestro tema número 3 son las implicaciones del control efectivo. Vamos a revisar algunas de las implicaciones, ¿no? Si nosotros, nuestros socios o accionistas de nuestra persona moral, o nosotros mismos somos los socios o accionistas de la persona moral, o de nuestros clientes, ¿no? Que tal vez ustedes tengan clientes que sean personas morales y tienen socios o accionistas y se ubican en estos supuestos, pues bueno, estarían incurriendo en este control efectivo y las implicaciones que pueden tener por ubicarse en estos supuestos, ¿no? Nuestro tema número 4, vamos a platicar acerca de cómo realizar o cómo efectuar una protección legal y fiscal a estos socios o accionistas. Y nuestro tema número 5, también vamos a platicar cómo brindarle protección a directores generales, a gerentes y administradores únicos, ¿no? Que también forman parte de este control efectivo, de esta responsabilidad solidaria. Entonces, al final vamos a agregar este tema también para que no queden desprotegidos, ¿no? Ya en su momento lo veremos, platicaremos a fondo, explicaremos cómo aplicaría, cómo funciona esta responsabilidad solidaria. Si yo protejo a mis socios, pues bueno, esa responsabilidad solidaria va a recaer en alguna de estas personas, ¿no? Directores generales o gerentes generales o administradores únicos, y entonces también vamos a platicar acerca de cómo les podemos dar una protección también a ellos, ¿no? Para no dejarlos, digamos, desamparados. Vamos a ver estos 5 temas a lo largo de nuestro curso. Nuestro curso está dividido en 2 partes. Una de ellas, la primera que ya iniciamos en este momento, pues termina a las 11 de la mañana. Vamos a tener un pequeño break de 1 hora, de 11 de la mañana a 12 del día, y a las 12 iniciamos con la segunda parte de nuestro curso para concluirlo a las 2 de la tarde. Entonces vamos a tratar de dividir el tema 1 y 2. A lo mejor tal vez alcanzamos hasta el tema número 3 en esta primera sección, y en la segunda parte del curso pues ya terminamos de ver los temas 4 y 5 o el 3, 4 y 5, dependiendo de cómo vayamos avanzando con el tiempo que llevamos aquí en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, pues iniciemos, continuemos con nuestro primer tema. Introducción. Para nuestra introducción, pues vamos a dar un pequeño contexto de esta figura del control efectivo. Sabemos que muchos contribuyentes en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, pues han realizado diferentes prácticas, ¿no? Prácticas que la autoridad fiscal, el SAT, puede llamarle prácticas indebidas, en las cuales pues se saca provecho de algunas situaciones, de algunos mecanismos, de algunas estrategias en las cuales los contribuyentes pues sacan provecho y pues logran algunos la elusión de impuestos, algunos la evasión de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes figuras que se han llevado a cabo, que se han, digamos, llevado a la práctica en cuestión fiscal, y que pues implica para los contribuyentes beneficios fiscales, y para la autoridad, para el Estado, pues implica una pérdida, ¿no? Una pérdida de esta recaudación, de esta recaudación que tienen que hacer de contribuciones, de impuestos, y pues bueno, eso al Estado pues le pega mucho. La autoridad en los últimos años, conforme a estas estrategias o estos movimientos, estas prácticas que los contribuyentes realizan, pues se han ido percatando de ellas y han ido modificando, han ido ajustando, han ido realizando reformas, adiciones a la ley, etcétera, ¿no? En resolución miscelánea fiscal han ido ajustando para poder evitar, ¿no? O poner mucho más candados a este tipo de prácticas y que los contribuyentes no puedan realizarlas de manera tan sencilla, o que inclusive pues ya no se puedan realizar, ¿no? Que impliquen alguna sanción administrativa, alguna sanción de tipo, en alguna infracción, por ejemplo, alguna multa, inclusive algún delito fiscal, etcétera, ¿no? Entonces se han ido sancionando, se han ido regulando, se han ido poniendo estos candados a este tipo de prácticas,
y uno de ellos es justamente el control efectivo de las personas morales. Hay otras figuras que también han ido incorporándose a esta legislación fiscal, como el beneficiario controlador, que está muy relacionada con esta figura del control efectivo, las partes relacionadas. Es decir, hay muchas figuras actualmente contempladas en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, que pues van poniendo candados para que los contribuyentes pues no se abstengan de llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Que pues le pegan al Estado en cuanto a la recaudación fiscal que tienen que llevar cada año. Es por eso que, pues bueno, los contribuyentes somos los que estamos afuera, somos los que movemos toda la normatividad, ¿no? Hacemos que todo el aparato legislativo y que la autoridad se vaya adecuando, vaya dándose cuenta de todo lo que nosotros como contribuyentes hacemos, y pues bueno, ellos tienen que ir ajustando, se van dando cuenta por dónde les están pegando y pues bueno, tienen que ir ajustando en cuanto a su actuar, en cuanto a su legislación, en cuanto a todo este aparato legislativo que se tiene en el país. Se modifican las leyes, se reforman para que existan mayores candados y pues no se lleven a cabo, tratar de evitar que se lleven a cabo este tipo de prácticas, ¿no? El control efectivo es uno de ellos. Esta figura como tal pues está referida a socios, accionistas o personas en general que crean una sociedad mercantil o tienen varias, y realmente, aunque en el papelito, en el acta constitutiva aparece el nombre de tal persona como socio mayoritario o dos socios, ¿no? que necesitan, por ejemplo, para una sociedad anónima, pues realmente el que tiene el control de esa sociedad pues es un tercero que ni siquiera aparece en el acta constitutiva, ¿no? Y anteriormente así se manejaba y se decía, pues mientras yo no aparezca en el acta constitutiva, pues no tengo ningún problema, ¿no? Mientras yo no firme contratos, mientras mi firma no aparezca en documentos legales o en algún documento que me comprometa, pues yo no tengo problema, ¿no? Ustedes operen, ustedes manejen la empresa, ustedes firmen, ustedes lleven a cabo los trámites, pero a final de cuentas o en el fondo, el que toma las decisiones sobre la empresa, pues soy yo, ¿no? Yo tengo el poder, tal vez el capital, etcétera. Entonces yo soy el que tomo decisiones y el que tomo todo el tipo de decisiones que estén relacionadas con la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues la autoridad se empezó a percatar de ello ya desde hace varios años, 10, 15 años, y por eso es que ha venido aplicando estas reformas y como les decía, ¿no? Y aplicando o agregando figuras diferentes como el control efectivo, partes relacionadas, beneficiario controlador, entre otras que ya existen actualmente en la legislación fiscal, ¿no? Como podemos hablar de algunas otras figuras también que ya existen, como por ejemplo la materialidad de las operaciones, la razón de negocios, etcétera, ¿no? Todas estas nuevas figuras que han ido agregándose a la normatividad fiscal en los últimos años, pues bueno, es derivado de todas estas prácticas que los contribuyentes llevan a cabo y que pues sacan algún provecho de ellas, ¿no? Entonces, pues ya estamos como o la autoridad ya está como muy sabedora de todas estas prácticas. Obviamente, pues todavía, desde mi punto de vista, todavía le falta tomar en cuenta algunas consideraciones. El mundo real es muy amplio, muy diferente, muy diverso, y pues bueno, la legislación fiscal no alcanza a cubrir todas estas realidades, ¿no? Que en la operación, que en el día a día se van dando. Pero, pues bueno, la mayor parte de situaciones o las más comunes que la autoridad ya se percató, pues bueno, ya existen estos candados, y el control efectivo, como les digo, es una de ellas. ¿Cuántas empresas no conocemos, ¿no? Que igual existe un dueño, un socio, y abre otras 3 o 4 empresas, pone a otros accionistas, a familiares, a conocidos, inclusive por ahí casos de
personas que ni siquiera son familiares, ni siquiera son conocidos, pero les pagan una mensualidad para que sean accionistas de la empresa y bueno, se factura la empresa, se hace un intercambio ahí de recursos, de facturas, etcétera, ¿no? Entonces se va sacando ahí provecho. También ahorita que tocamos ese tema, pues también ya existe el artículo 69b para los EDOs y EFOS, justamente para evitar este tipo de situaciones de facturar sin operaciones simulando operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas nuevas figuras o que relativamente son nuevas, pues son derivadas de todas estas prácticas que los contribuyentes llevan a cabo y que la autoridad pues toma como indebidas y que, bueno, en el momento de estar en la ley como tal, en el Código Fiscal, pues bueno, ya son precisamente una práctica que va en contra de la ley, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones nos han llevado a que el control efectivo, por ejemplo, pues se regule de tal manera de que pues ya sea un poco complicado para estas personas que creaban empresas con socios, con amigos, con familiares, y realmente ellos eran los que tomaban decisiones o en su caso, pues bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Tenían ahí más del 99% de acciones y un 1% ponían a su esposa y ya nada más para cumplir el requisito, pero realmente ellos son los que pues, toman las decisiones. La esposa pues, ni enterada a lo mejor, ni siquiera iba a la reunión, ni siquiera estaba en la empresa, simplemente aparecía en el acta constitutiva para cumplir con el requisito de que existieran 2 socios en la sociedad anónima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este control efectivo viene a tratar de evitar todo ese tipo de situaciones. Ya en su momento veremos los supuestos específicos que regula el Código Fiscal de la Federación y que se consideran que una persona o personas están aplicando el control efectivo sobre otras, ¿no? Entonces, esto nada más es como para darles un pequeño contexto acerca de estas figuras, específicamente la del control efectivo, pues viene a tratar de eliminar este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es el antecedente inmediato a esta figura del control efectivo? Pues bueno, tenemos que remontarnos al año 2013, hace ya 10 años, en el cual en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación ya aparecía ya esta palabra del control efectivo. Sin embargo, pues era aplicable para efectos de la obligación de dictaminar estados financieros, ¿de acuerdo? En el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, vigente en aquel año del 2013, pues existía o mencionaba lo siguiente: las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del mismo código, sus estados financieros por contador público autorizado. Este artículo 32A pues sigue existiendo en el Código Fiscal actualmente, sin embargo pues ya ha sido reformado, ya ha sido modificado y pues actualmente ya contempla un texto diferente, ¿no? Unos supuestos diferentes. Pero en ese entonces, en el año del 2013, en la fracción primera establecía quienes están obligados a dictaminar estados financieros, sean personas físicas o morales, y en su primer fracción nos establecía que las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 34.803.950 pesos. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9A de la ley del ISR sea superior a 69.607.920 pesos. Y el último supuesto establecía que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Entonces, si alguna persona física con actividad empresarial o alguna persona moral se ubicaba en alguno de estos 3 supuestos, pues bueno, ya tenían la obligación de dictaminar sus estados financieros a través de contador público autorizado por el SAT. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es lo que establecía este artículo en ese año 2013. Después nos establecía que para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción, se considera como una sola persona moral el conjunto de aquellas que reúna algunas de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación establecida de este artículo. Y en el inciso A nos menciona que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas. Es decir, aquí ya la autoridad ya estaba regulando o ya estaba tomando en cuenta el control de algunas personas físicas o morales cuando tenían más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas. Entonces, aquí ya estaba regulado, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos, por conectarse. Y, pues bueno, estamos platicando acerca de la protección contra el control efectivo de las personas morales, es nuestro tema del curso del día de hoy, entonces espero que sea de su utilidad, de su agrado. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con nuestro curso, sean bienvenidos y continuamos. Estamos platicando acerca del antecedente más inmediato que existe acerca de la figura del control efectivo. En el 2013 el Código Fiscal establecía en su artículo 32A la obligación de personas físicas con actividades empresariales o personas morales a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, y estábamos revisando que existían 3 supuestos en los cuales estas personas tenían obligación de dictaminar sus estados financieros, ¿no? El primer supuesto establecía que cuando los ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior fueran superiores a 34.803.950 pesos. El segundo supuesto es que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9A de la ley de ICR sea superior a 69.607.920. Y el último supuesto es que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Entonces, si algún contribuyente en aquella época del 2013 se ubicaba en alguno de estos supuestos, pues ya tenía la obligación de dictaminar sus estados financieros a través de contador público autorizado, ¿no? Y ya en el segundo párrafo de esta fracción primera establecía que para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta misma fracción, se considera como una sola persona moral el conjunto de aquellas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación. Es decir, aquí ya la autoridad ya se había percatado, inclusive pues ya estaba en el mismo Código Fiscal contemplado que si existían varias personas morales y que se ubicaran en los supuestos que vamos a revisar a continuación, pues bueno, se iba a considerar que aunque estuvieran divididas en diferentes empresas, si te ubicabas en alguno de estos supuestos que vamos a platicar ahorita en los incisos A, B, o se iban a considerar que eras una misma empresa, ¿no? y que te ubicabas en alguno de los supuestos que establece la fracción primera, y pues bueno, eso te daba como consecuencia que tenías la obligación de dictaminar tus estados financieros. Entonces ya ahí ya se empezaban a regular este tipo de situaciones, como por ejemplo las partes relacionadas que platicábamos, ¿no? Entonces ahí ya más o menos se estaban dando cuenta de estas situaciones y ya inclusive ya estaba regulado en el Código Fiscal, y pues bueno, ya de esto hace 10 años y ha evolucionado muchísimo, y lo platicábamos en un inicio. Pues bueno, existen ya actualmente muchas figuras como el control efectivo, el beneficiario controlador, partes relacionadas, etcétera, que han ido estableciéndose o sumándose a la legislación, a la normatividad fiscal, y que actualmente pues están vigentes, ¿no? Derivado de todas estas prácticas que ya han llevado a cabo los contribuyentes, y este es el antecedente que estamos revisando, ¿no? Entonces, el inciso A de este mismo artículo
establecía que cuando sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas. ¿Esto a qué le suena? Pues a mí me suena ya un poquito a partes relacionadas, ¿no? Estamos ahí, somos una persona física o moral y más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto, pues son poseídas por ellas mismas, ¿no? Entonces, ahí ya me suena un poquito a partes relacionadas, bueno, a control efectivo, etcétera. En el inciso B, este artículo 32A, vigente en el 2013, establecía que cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo, ahí es cuando aparece ya esta palabra de control efectivo, de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. Y aquí encontramos en la primera definición del Código Fiscal de la Federación que da a esta figura del control efectivo. Número 1, cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas. Entonces aquí nos hablan de una preponderancia. Todas las actividades mercantiles, si yo las realizo de manera preponderante o si yo las realizaba en ese entonces de manera preponderante con alguna sociedad controladora o las controladas, pues bueno, ahí se entendía que existía ya un control efectivo. Y recuerden, esto era para efectos de determinar la obligación de dictaminar estados financieros a través del contador público establecidos en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2013. Lo estamos revisando como antecedente inmediato de la figura del control efectivo. Número 2, cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas una participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. Entonces aquí también hablamos de una participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad. De igual manera, en ese entonces, en ese año 2013, si esta empresa tenía una participación superior al 50% en estas acciones con derecho a voto, pues ya se entendía que existía un control efectivo y podría ser utilizado ese control efectivo para determinar tu obligación a dictaminar estados financieros. Y el tercer supuesto del control efectivo que establecía este artículo era cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa. Entonces aquí nos habla de influencia preponderante y también nos habla de empresas controladas y controladoras. Bueno, nos hablaba esto pues en referencia al régimen de consolidación fiscal que también estaba vigente en ese momento. Entonces, empresas controladas o controladoras tienen inversión con una magnitud tal que les permita ejercer influencia preponderante en las operaciones de la empresa, pues bueno, ahí también se consideraba que ya existía un control efectivo, ¿no? Actualmente, pues como les digo, este artículo estaba vigente en el 2013. Este artículo sigue existiendo, que sigue estableciendo la obligación para dictaminar estados financieros de personas físicas con actividad empresarial o personas morales, pero bueno, ya ha sido reformado, ya este texto ya no está vigente, esto estaba vigente en 2013, pero lo estamos revisando como antecedente inmediato del control efectivo. O sea, esta es la primera definición que el Código Fiscal de la Federación nos da acerca de un control efectivo y estaba vigente en 2013. Ahora bien, llega el 9 de diciembre de este mismo año 2013 y se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que fue la reforma fiscal para 2014, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2014. Dentro de esta reforma, el Código Fiscal se reforman, entre otros, porque fueron varios los artículos que se reformaron,
pues el 32A, que es justamente el que estábamos revisando, que como antecedente inmediato de la figura del control efectivo, se modifica el artículo